segunda temporada de Naturalmente Sostenibles. Muy bienvenidos todos de vuelta, qué contentos que estamos de empezar y seguir con esta temporada, con conversaciones que a nosotros nos apasionan y como siempre, igual que en la primera temporada, estamos junto a Juan de Solminiac. ¿Cómo estáis, Juan? Muy bien, pues Carla, aquí nuevamente con este tremendo programa donde, como bien dices tú, nos permite conversar de temas que a nosotros nos apasionan muchísimo. Aprovecho de recordarles que toda la primera temporada ya está en YouTube para que la puedan revisar y puedan ahí ver capítulo a capítulo de los muchos y muy interesantes entrevistados que tuvimos y temas que son muy candentes en este tema. Creo que hoy día tenemos una invitada que vamos a verla por segunda vez, así que preséntala y ahí la vamos a hacer hartas preguntas. Exactamente, porque estamos, y bienvenida a este programa, estamos junto a Paz Mandiola, fundadora de Better Brands. Bienvenida nuevamente a este espacio y a esta conversación, Paz. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Carla? Juan, qué rico estar acá, muchas gracias por la invitación. Gracias Oye, a ti porque por aceptarla y por estar nuevamente, porque nos convoca el análisis del nuevo estudio que lanzaron, que es la quinta versión, ¿cierto?, de este estudio que vincula las marcas con el tema de la sostenibilidad y demás. Así que, nada, muchas gracias por estar aquí presente. sí, Feliz. un poco vamos a estar hablando y este estudio que lanza Better Brands es súper interesante para ver efectivamente, como decía Juan, cómo es la percepción un poco del consumidor respecto de cómo abordan o cuánto valoran a la sostenibilidad asociada a las marcas, cómo esto influye o no en las decisiones de compra, cuáles son las que están mejor, las que están peor. Entonces, hay varios datos y además que es súper interesante, como Juan decía, es la quinta versión, pero ya estuvimos hablando con la Paz el año pasado, entonces también podemos ver como algunas diferencias y ir haciendo ese seguimiento. Entonces, quizás para contexto, Paz, para darte la palabra, que nos cuentes un poco, como brevemente, como de qué se trata este estudio, cómo lo hacen y cuáles son las marcas, ¿verdad?, que abordan como ciertas industrias. Cuéntanos un poquito de cómo funciona y cómo hacen este estudio. Perfecto, sí. Claro, para todos los que nos están escuchando y no conocen el estudio, todavía no lo han visto, primero los invito a descargarlo. Está en el sitio web betterbrands.cl. Ahí pueden entrar a la sección Estudio Vibrance y lo van a poder descargar. Es totalmente gratuito, eh, disponible para todos. Así que, por favor, bienvenido porque es bueno y positivo tener data que ilumine un poco las decisiones de sostenibilidad y quizás todavía no hay tanto dato en este tema y de hecho, para contarles un poquito de qué se trata el estudio a nivel general, el estudio nace primero con el propósito de inspirar a las marcas en poder avanzar más en el término de la sostenibilidad, conjugándolo con rentabilidad. Porque como sabemos, no existe sostenibilidad sin rentabilidad, van de la mano y por eso es importante potenciarlo. En el fondo, no queremos que la sostenibilidad quede encajonada como en un buenismo o una buena intención, como desaterrizado de lo que es el negocio. Sabemos que es muy importante que estén totalmente vinculados y eso es lo que son los modelos de negocio de impacto. Y por eso nosotros queremos entregar datos que puedan ayudar a que la rentabilidad y la sostenibilidad vayan de la mano. Súper. Oye, y un poco, a ver si nos podéis contar del universo de marcas, de industrias, de un poquito ya entrar en ese doble clic de qué es lo que se pregunta, cómo. Perfecto. Mira, en este estudio, una de las características importantes que tiene es que se miden a las marcas seleccionadas por Better Brands. La curatoría es de Better Brands y eso es fundamental porque no es un estudio en el que para entrar hay que pagar, lo cual ya sesgaría el estudio de por sí. En el fondo, lo que nosotros siempre queremos es hacer una selección integral de las marcas más importantes, las marcas más vanguardistas en sostenibilidad que hay en las industrias más masivas que existen. Y eso es lo que nosotros buscamos abordar. Entonces, ¿qué es lo que se abordó en esta quinta versión? Porque el estudio ha ido creciendo, al principio eran menos industrias y cada año crecemos.
en esta versión son 7 industrias las que se incluyeron. Está la industria de alimentos, la industria de bebestibles, la industria de higiene, de retail, finanzas, entretención y este año la novedad fue que entró la industria movilidad o transporte, si quieren llamarlo así. Y dentro de cada industria nosotros agrupamos las marcas en subcategorías y estas son las marcas que se seleccionaron este año. Son 225, les cuento, son Un bastantes. montón. Sí, entonces eso es buenísimo porque en verdad creemos que así se ayuda a expandir el tema y poder un poquito como remecer a las marcas que están más estacionadas en este tema, poder visibilizar a las que están llevando la batuta de los cambios. Entonces, la verdad es que sí, bien contentos con el scope y cómo ha crecido el estudio. Oye, nada, yo solamente quería como hacer un pequeño comentario que me encantó el título de este año del estudio, esto construyendo marcas que trascienden, que creo que eso está muy vinculado con este tema de la sostenibilidad y muchas veces, como tú mencionabas, como que todavía no se entiende este concepto de que la sostenibilidad está un poco llamado a no forzar, sino que como ayudar a que las marcas puedan trascender más allá de la situación actual. Y esta agenda, que siempre nosotros decimos, que, oye, no una agenda del corto plazo, esta agenda no se mide al 31 de diciembre, sino que se mide a largo plazo. Creo que ayuda mucho a que las empresas entiendan, y dado cómo está hecha la evaluación, como que a pensar en que, oye, hay que trascender, hay que buscar ese propósito de trascendencia, y eso lo encuentro súper valioso mirado desde ese punto de vista. Totalmente, qué bueno que compartimos eso. Yo soy fanática de la palabra trascendencia. Me encanta esto porque al final trascender, ¿qué significa? Ir más allá. Ir más allá, Y eso claro. es al final, eso es lo que ha sucedido con los negocios cuando se ha destronado al pobre Milton Friedman, ¿cierto? O sea, ¿cómo vamos a quedarnos solamente con la meta de generar utilidades? ¿Cómo no vamos a ver más allá? Hay una cita de ese tema que me encanta, que es de Peter Drucker, si no lo conocen, el mayor filósofo del siglo XXI de administración y empresas y negocios. Y él dice que las utilidades son para la empresa como el oxígeno es para las personas. Sin ellas no podemos vivir, por supuesto, pero si creemos que la vida se trata de respirar, nos estamos perdiendo mucho. Y al final eso es como, ¿cómo nos vamos a quedar ahí? ¿Cómo nos vamos a ir más allá? Y eso es trascender. Entonces, en ese sentido, creo que es una palabra muy potente, a mí también me gusta mucho. A veces cuesta usarla porque tal vez, como tú dices, es un poco abstracta, la gente no la entiende, igual que la palabra sostenibilidad. Tenemos un largo camino ahí. Pasa, hay harto ahí que avanzar. Oye, para entrar, como hacer un doble clic en algunos de los resultados para seguir la conversación, aquí hay algo súper interesante, porque hacen una pregunta de cómo ha cambiado el nivel de sostenibilidad en el país en los últimos 5 años. Aquí hay un 68% que cree que se ha mantenido o ha avanzado, que es lo que ven a mano izquierda, y hay un 32% que dice que ha retrocedido. Y lo que es súper interesante aquí es a qué se atribuye la responsabilidad tanto de mantener o avanzar como de retroceder. Entonces, la responsabilidad principal de mantener o avanzar en materia de sostenibilidad se le atribuye en un 50% a las empresas. Como que ahí hay una valoración positiva de avance asociado a las empresas. Después un 27% a las personas y un 22% al gobierno. Y si nos vamos al otro lado de a quienes se le atribuye principalmente, digamos, la responsabilidad de retroceder, aparece con un 47% el gobierno, inversamente proporcional, digamos, a la otra pregunta, a la otra responsabilidad. Después las empresas con un 32% y en último lugar las personas como responsables de un retroceso. Aquí hay algo súper importante, como súper interesante de hablar respecto de la valoración de la empresa, ¿verdad? Del rol de la empresa y del rol del gobierno. ¿Cómo interpretan ustedes, Paz, estos resultados? O sea, yo no me esperaba para nada esto. Esto es una pregunta que no se había hecho antes en el estudio. Siempre estamos buscando cómo poder, reflexiones frente al estudio, ir y actualizarlo y traer nuevas interrogantes. Y la verdad es que es impresionante este dato en cuanto al rol de la empresa. En el fondo, la empresa tiene otras habilidades que el gobierno, la empresa tiene más agilidad, más flexibilidad,
esa independencia la hace tener un rol crucial. En el fondo, la empresa es una institución que ha estado igual bastante desprestigiada, podríamos decir, por la crisis de confianza que es general. O sea, afecta a todos. No afecta solamente al gobierno, afecta a la empresa, afecta a las personas. Es una crisis muy triste del día de hoy, que bueno, de la que se ha hablado muchísimo y todos sabemos que está presente. Pero es toda una luz de optimismo frente a esta crisis de desconfianza en la que vemos que, a pesar de lo hostil que puede hacer el ambiente, se está reconociendo a la empresa como un aporte en lo que sea avances de impacto positivo. O sea, en el fondo sentimos que la empresa está aportando y la gente es consciente de eso. Y por lo tanto significa que todos los que estamos aquí presentes escuchando, o tenemos conocidos que trabajan en empresa o que tienen algún rol en los negocios, tenemos que sentirnos con una responsabilidad no menor. En el fondo nosotros tenemos gran parte en lo que es cuánto se avance en términos de sostenibilidad, y creo que eso es algo muy positivo a tener en cuenta. Y eso tiene como una doble implicancia, porque si lo tratando como de traducir un poco lo que tú estás diciendo, es como, al final, la empresa, aquí tú te das cuenta de que hay un reconocimiento que en estos temas se está avanzando por parte de los consumidores, ¿cierto? Pero a su vez también le genera como ese mismo compromiso, o sea, es un reconocimiento que las empresas empujan esta agenda, pero al final también se transforma como en un compromiso, porque si estamos convencidos de que tenemos que avanzar en esta línea, si ellos son el gran motor, bueno, ojo, aquí la gente te lo reconoce y te está dando el beneplácito de que, oye, tú eres el que está empujando este carrito, bien, chapó, pero también te genera el compromiso para seguir con esta agenda adelante, porque si no, ya esta cuestión se acaba. Totalmente, sí, impresionante. Y también una cosa como de yo como persona soy parte de una empresa, y atribuir eso como el rol de la empresa como en los avances, de alguna forma también es porque hay un compromiso y hay un vínculo ahí como de, no sé si de orgullo o algo así, no sé si hay una lectura en ese sentido, pero también las personas como parte de la empresa que están impulsando cambios. Yo creo que eso también es interesante. Exactamente, el rol de las personas que están ahí. Eso es muy bonito. Y perdona, de nuevo, otra frase que se me viene a la cabeza cuando dices eso y me encantó y la leí, te juro que antes de ayer, en un libro que me estoy leyendo, se llama Love Marks, es de Valor Marcario, dice: si crees que eres muy pequeño para generar un impacto, solamente piensa en lo que puede generar un mosquito en tu cama. Entonces, como, da lo mismo lo pequeño que eres, tú puedes impactar muchísimo. Entonces, es bueno tener esa perspectiva y claro, pensar también en el rol de las personas. El efecto mariposa. Exactamente. Sí. Oye, vamos con algunos otros resultados y que hace, y como ir haciendo el seguimiento también y la comparación, tienen el gráfico de los resultados anteriores. 8 de cada 10 personas declara que es importante que las marcas estén comprometidas para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. En Chile eso es el 78%, que es muy parecido al 77% del 2024. Y si nos vamos a otro resultado, dice que el 31% está dispuesto a pagar por ellas, incluso si les cuesta más tiempo o dinero. Aquí el tema de la disposición al pago, como al final la decisión de compra, es súper relevante. Y el porcentaje es similar al del año pasado en Chile, 30-31%, que se escapa, digamos, del benchmark de Estados Unidos, que es un 80%. Ahí, ¿cuál es el análisis que hacen de estos resultados, que son muy similares a los del año pasado? Sí. Bueno, primero, que el 8 de cada 10 se mantenga así de estable, en realidad para mí es un mensaje importantísimo. A todos los que todavía he escuchado que dicen que el propósito es una moda, que la sostenibilidad es una cosa pasajera, que es un boom, o incluso a los que a veces se desaniman con las noticias que hoy en día ven sobre ESG y cómo se puede criticar a veces el término y todo. Yo aquí digo, o sea, por favor, sáquense eso de la cabeza. Esto es algo que llegó para quedarse. Las personas demandan que la empresa impacte positivamente y eso no se ha movido en 5 años.
es un número que está estable y cototo y no me esperaría que el próximo año baje a la mitad. O sea, ya vemos que hay estabilidad, así que la demanda llegó para quedarse. Eso es como el primer punto que creo que es importante resaltar. Respecto a la disposición a pagar, también creo que hay un mensaje potentísimo aquí, que es que las empresas tienen que sacarse de la cabeza que por ser sostenibles pueden ir a cobrar más. O sea, esto es un must. En el fondo, las personas demandan sostenibilidad de parte de las empresas, pero porque es lo correcto y porque es el rol de la empresa, no porque voy a pagarles más y genial. Entonces, a ver, si bien un tercio de la población dice que pagaría más. Declarar eso es algo, en el fondo, que dice mucho. Hay un grupo importante en el que efectivamente está dispuesto a pagar un premium. Pero claro, acá las empresas tienen que ponerse las pilas y simplemente porque hay que hacerlo, no por ir a subir márgenes. Y sabemos, ustedes sabrán mejor que yo, que son más expertos en sostenibilidad, que muchas veces la sostenibilidad trae reducción en costos. Entonces, probablemente igual van a mejorar los márgenes, pero por favor, esto de, oye, hagamos una escobilla de dientes que se vea sostenible para cobrar más caro, porque esto es algo, por favor, eso dejemos de hacerlo, saquémoslo de la cabeza, porque sí he visto en estudios internacionales que hay una percepción de que lo sostenible es más caro. No sé si les ha pasado. De hecho, en la alimentación, hay veces que a mí me han dicho, oye, pero tú que comís más orgánico, no sé qué, debe ser mucho más caro. Oye, si, o sea, por comer menos carne te ahorráis una lucas infinita. O sea, no es así, no es así. Entonces, eso es lo que yo más rescato de esto. No sé a ustedes qué les parece. Sí, sí. O sea, 100% de acuerdo contigo. Justamente en otra conversación que teníamos también con la Carla, como que hablábamos con una empresa que demostró que haciendo las cosas de una manera distinta e implementando una innovación, pero que esa innovación vino producto de todo un proceso de implementación de una estrategia de sostenibilidad al interior de la empresa. Se generaron muchas economías o eficiencias al interior de la misma empresa. ¿Cachai? Entonces, como que, claro, uno siempre dice, no, mira, que la sostenibilidad, como tú dijiste al principio, una agenda de mucho buenismo, que tiene un sobrecosto porque tengo que invertir, tengo que hacer... No, 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 no. Oye, esto tiene que ver mucho, la sostenibilidad tiene que tener una relación, yo diría, 1 a 1 con temas de innovación al interior de la empresa y que muchas veces no están ligados a desarrollos de aplicaciones o desarrollo web, como siempre creemos que innovación es tecnología. No, muchas veces es repensar de cómo estamos haciendo las cosas y de qué manera las podemos hacer de una manera distinta y que eso al final redunda en una eficiencia en costo. Absolutamente. Oye, hay otro resultado que me parece interesante que puede derivar en una conversación como, no sé, como para entender bien la percepción también y la lectura que tienen ustedes, que tiene que ver con la expectativa versus realidad. Casi aquí dice expectativa versus acción, pero puede ser expectativa versus realidad. Respecto de, dice, el 75% declara que es importante que las marcas compartan sus valores y principios al momento de comprar, o sea, al momento de ejercer, ¿verdad?, la acción de la compra. Sin embargo, solo un 11% de las marcas cumplen con esa condición. Entonces, aquí yo creo que hay harto de dónde tomar esto. En el fondo, hay una valoración por parte de las personas de que considera importante que las marcas compartan esos valores, que estén asociados como a ciertos compromisos de sostenibilidad, como que se puede hacer una lectura ahí. Pero si solo el 11% cumple con eso, entonces el 75% que valora eso, ¿compra ese 11% de las marcas o es una declaración de yo como persona que es algo que me interesa, pero al momento de hacer la compra, en verdad compro en el porcentaje de marcas que no lo hacen y en verdad no es un elemento decisivo al momento de comprar? Claro. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de este resultado, Paz? Claro, sí. Bien interesante lo que planteas y lo que preguntas. Mira, la lectura de este dato es que hay un gigante campo de acción.
O sea, si es que el 75% de las personas declara que le importa que las marcas compartan sus valores, y cuando después le preguntamos, ¿y de estas marcas, que son las, ya saben, ya hablamos al principio, que son muchísimas marcas y muy representativas de lo que, lo que está disponible en la góndola, en el mercado, y de estas marcas, ¿cuáles cumplen esa condición? Y el encuestado te dice, te marca solamente 11% de ellas, significa que hay una tremenda oportunidad para que las marcas avancen en este camino. O sea, el otro 90% de las marcas que no está siendo considerada de que cumple esa condición, tiene que ponerse las pilas, tiene que pensar entonces cuáles son los valores y principios que valoran los consumidores en mi industria, por ejemplo, en mi categoría, y cómo puedo tomar acciones concretas para avanzar más en ese camino. Y de nuevo, hay doble motivación, encuentro yo, porque por un lado van a estar haciendo algo positivo que como seres humanos intrínsecamente deberíamos apuntar a querer generar un bien. Y segundo, vas a estar satisfaciendo una demanda enorme y por lo tanto vas a estar aportando a tu negocio. Así que esa te diría que es la principal lectura y el dato que podemos capturar de esa diapositiva que estabas mostrando ahí. Porque este Ahora, dato es solo como, perdón, es como de percepción, ¿verdad? Es la percepción del consumidor respecto de qué marcas cumplen o no cumplen. absolutamente, sí, y esa es la limitación de lo que es una encuesta. Al final, como toda metodología, siempre va a tener sus pros y sus limitaciones. Aquí estamos hablando de lo que la gente percibe y lo que la gente declara, que a veces Es incluso menor. puede haber... sí, sí. Eh, pero al final igual te denota una realidad impresionante. O sea, una brecha de ese nivel en una encuesta es difícil que esté alejada de la realidad y que en verdad lo que pase es que tú sientes que muchas marcas cumplen tu expectativa de valores y principios. Sí. Oye, Paz, y tengo otra pregunta. ¿Tuvieron resultados como diferentes por industria? ¿O hay percepciones, vieron como muy distintos en una industria respecto de otra? Porque al final son todas industrias como un poco de consumo masivo, que los usuarios como consumidores estamos expuestos a esas marcas todo el tiempo. Uno tiene ciertas valoraciones más, menos, quizás tiene como sus marcas, no sé, más preferidas por una u otra razón, y evidentemente todo esto tiene como un componente bien como, no sé, emocional también a veces respecto de las declaraciones que uno hace, pero me imagino que es información igual de valiosa también para las empresas porque tiene que ver con cómo las percibe el consumidor finalmente. Entonces, eso, diferencia de algunas industrias. Sí, sí. Hemos notado diferencias en las industrias y también han sido consistentes en general en los años. Y es que la industria financiera es una industria más desafiada en este ámbito. Es una industria que satisface menos a los consumidores que el total industrias, que el promedio de todas las demás, en el fondo. Y la verdad es que nos hace bastante sentido porque es una industria un poquito más dura, es una industria que puede ser un poco más fría en su esencia de lo que está ofreciendo, como más abstracta y en ese sentido vemos cómo eso le influye. Se comporta diferente a, por ejemplo, la industria alimentos, que es de las que mejor le va. En la industria alimentos nosotros vemos, por un lado, marcas muy consolidadas, en el fondo de que tienen mucho conocimiento de marca, ni siquiera estoy hablando de sostenibilidad, sino que de valor marcario. En el fondo tienen mucho conocimiento, son bastante habituadas, tienen buenos indicadores de preferencia, etcétera, y además satisfacen mejor en las expectativas de sostenibilidad. Mientras que, como te decía, finanzas es todo lo contrario, en el fondo hay ahí más trabajo por hacer. Claro, porque es más lejana también, no es, bueno, Mm. bueno, y hay otro tema, no sé, probablemente más cultural, más asociado incluso como a movimientos sociales, percepciones de justicia, qué sé yo, confianza, imagino que hay otras cosas. Sí, es verdad. Oye, Paz, ¿y hay algún otro como resultado o alguna conclusión como relevante que quizás las mismas marcas a lo mejor les hayan como después comentado a ustedes cuando al publicar los resultados, como hay algo más relevante quizás que no hayamos abordado Sí. ahora? Sí, yo te diría que
si pudiera rescatar algún otro tema más del estudio que valga la pena comunicar en estos minutitos que nos quedan, sería que, a ver, sabemos que hay alta conciencia en lo que es la sostenibilidad, en el fondo ya vimos ese 8 de cada 10 que no se mueve y otros muchos datos del estudio que muestran que hay alta expectativa y todo. Yo diría que hay una alerta al final del estudio respecto al greenwashing, que es que la mitad de los encuestados siente que ha sido expuesto a información falsa o engañosa frente a la sostenibilidad que las marcas ejecutan, según lo que las marcas están comunicando. Entonces, yo diría que aquí también hay un desafío importantísimo que tiene dos caras. Esto lo hablamos en el podcast pasado, me acabo de acordar. Tiene dos caras que en el fondo, por un lado, o sea, de todas maneras, y me imagino que todos los aquí presentes condenamos y estamos totalmente en contra de que se comunique cualquier cosa que no se acerque a la realidad. Eso es un valor universal, faltar a la honestidad. O sea, la publicidad engañosa es algo que ha sido criticado por la Comar desde hace mucho tiempo, pero por el CONAR desde hace mucho tiempo, no es algo... Y el greenwashing es una pata más de lo que es la publicidad engañosa. Entonces, llamar a las marcas a la transparencia, a la honestidad, a ser cuidadosas en ese ámbito es algo que sin duda queremos hacer, pero también no queremos en ningún caso que las marcas se silencien. Sentimos que es importantísimo ser y parecer. Las marcas tienen un poder gigante por el hecho de tener acceso a los medios de comunicación. Eso es una responsabilidad y un privilegio de las marcas maravilloso. La publicidad puede cambiar comportamientos y algunas veces yo he escuchado críticas a la publicidad porque hay gente que dice, pucha, no sé, pues me compré un producto extra por la publicidad, o sea, ¿qué daño hacen? Pero si la publicidad es capaz de influir en comportamientos, entonces usémosla para el bien y aprovechemos ese tremendo poder para poner en la conciencia de la población que hay que seguir avanzando, que lo que cada uno haga tiene un impacto, que las empresas están conscientes y haciendo acciones por mejorar el mundo, porque si eso lo comunicamos vamos a generar un efecto bola de nieve y vamos a inspirar, vamos a seguir generando conciencia y de todas maneras eso va a ayudar a acelerar los cambios, que sabemos que venimos bastante atrasados, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la Agenda 2030 de la ONU. Sí, ahí... Perdona, Juan, solo la frase. El gran poder conlleva una gran responsabilidad. Quizás mi inspiración de las frases no es tan intelectual como las tuyas, pero es muy cierto. Sí, bueno, y ahí también, para ya ir cerrando, como vincularlo a esa diapositiva que mostramos que el 75% versus el 11%, ojalá que eso también no presione también a tomar, porque a tomarse estas acciones que caigan en el greenwashing por comunicar más, por acercarte más, por acortar esa brecha que tú mencionabas, porque al final eso también termina siendo muy perjudicial para las marcas. Exactamente. Oye, el greenwashing da para un capítulo completo. De hecho, en la primera temporada tuvimos uno hablando de greenwashing, greenhashing, que es prefiero no decir nada, y el greenwishing, que también hay algo de qué es lo que quiero ser que en el futuro, pero que no estoy haciendo hoy día, y también hay harto que evitar y que aprender y que ojalá se tome con la suficiente seriedad. Paz, 1.000.000 de gracias por compartir con nosotros de nuevo en esta temporada para poder hablar de los resultados del estudio, que están súper interesantes, y poder ir marcando, ¿verdad?, como pulso año a año de cómo va evolucionando este tema. Así que muchísimas gracias, Paz, muchísimas gracias, Juan, y a todos los que nos vieron en este capítulo de esta nueva temporada. Ya saben, en YouTube y en nuestra plataforma pueden encontrar todos los demás capítulos de esta y también otras interesantes conversaciones. Así que estén muy bien. Adiós, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao.